Las leyes naturales rigen todo, nacen las estrellas, los planetas orbitan, las vidas comienzan y terminan. Pero ¿y si bajo esas leyes fundamentales existiera un código oculto, una matriz de conciencia que moldea la realidad misma? Surge una noción controversial, que el universo no es simplemente un escenario donde las leyes naturales se desarrollan, sino un lienzo pintado por las pinceladas de la conciencia. Desde la antigüedad, la búsqueda por descifrar estos misterios ha unido a las mentes más brillantes de las civilizaciones, desde los sabios antiguos hasta los pensadores modernos. Un hilo común se teje a través del tiempo, el afán de comprender las leyes que sostienen la existencia. Pero, ¿y si hay algo más en la historia? ¿Y si la esencia misma de esas leyes está enraizada en la conciencia que las observa? El universo no siempre fue como lo vemos hoy. Se expandió de un plasma blanco y ardiente hace miles de millones de años, luego se transformó en átomos y moléculas, después en estrellas, galaxias y planetas. La vida apareció mucho más tarde y, con ella, la conciencia tal como la conocemos en nosotros mismos. Para ser específicos, otras criaturas también son conscientes, aunque no sabemos hasta qué punto. Tampoco sabemos exactamente cómo o cuándo nos convertimos en seres conscientes y autoconscientes. El desarrollo de nuestro cerebro, considerado el asiento de la conciencia, tomó millones de años, eso sí lo sabemos. El resto sigue siendo un misterio. Es posible que seamos las únicas criaturas plenamente conscientes y autoconscientes en el universo, pero no es muy probable. Habitamos un planeta que orbita una estrella, una de las 100.000 millones en la Vía Láctea. Y existen miles de millones de galaxias en el universo. Es mucho más probable que seres plenamente conscientes estén dispersos por el cosmos. Estemos o no solos, realmente no importa, nuestra conciencia tuvo que surgir de algo, no simplemente apareció. Hay quienes creen que el universo y todo lo que contiene es consecuencia de eventos aleatorios, y que incluso las llamadas leyes de la naturaleza surgieron al azar. Pero la existencia misma de la conciencia, nuestra conciencia, lo refuta. La cognición no es un proceso arbitrario. Más que cualquier otra cosa, la conciencia implica que el orden natural es real. El filósofo del siglo XVII, Benedicto Spinoza, no creía que el universo surgiera accidentalmente. En la Ética escribió, nada en el universo es contingente, sino que todas las cosas están condicionadas para existir y operar de una manera particular por la necesidad de la naturaleza divina. El panpsiquismo, la teoría de que todo el universo es consciente, no es en absoluto una idea nueva. Ha existido de una u otra forma a lo largo de los siglos y en muchas culturas y contextos religiosos distintos. Pero el panpsiquismo no es necesariamente anticuado ni místico, ya que también se han planteado argumentos modernos, seculares e incluso científicos a su favor. Seas religioso o no, lo más probable es que al menos uno de estos tres argumentos te haga pensar dos veces sobre cómo ves el mundo. El primer argumento es lo que llamamos la teoría de la información integrada. Probablemente solo hay algo en lo que todos pueden coincidir respecto a la conciencia, es un fenómeno muy extraño. Una dificultad particular para los científicos es que resulta imposible llegar a ella desde los primeros principios, dicho de otro modo, no se presta al proceso reductivo de la ciencia moderna. A diferencia de la integración fluida que caracteriza muchas exploraciones científicas, la conciencia se resiste a surgir de componentes fundamentales como las neuronas o los átomos, lo que confunde los intentos de señalar su origen. Las experiencias subjetivas de los colores o emociones, conocidas como qualia, plantean lo que se llama el problema difícil de la conciencia, un enigma aparentemente impermeable a los enfoques convencionales. En lugar de trabajar de abajo hacia arriba, el neurólogo Giulio Tononi propuso un enfoque de arriba hacia abajo. Su propuesta, llamada teoría de la información integrada, sostiene que podemos clasificar la conciencia en términos de los factores comunes que comparten todas las cosas que sabemos que son conscientes. Según Tononi, todas ellas comparten ciertas propiedades, recolectan información y la integran. Así, su teoría propone una definición de conciencia como integración de información. Usando este marco, cualquier sistema complejo puede recibir un número que indica qué tan integrado está. Ese número, a su vez, da una medida teórica de información de la conciencia. Cualquier sistema con un número mayor que 0 tiene algún grado de conciencia. Y aquí es donde se pone extraño. Obviamente, esta definición incluye a animales y humanos con cerebro, lo cual tiene sentido. Pero también incluye a máquinas, lo que significa que, al menos en teoría, cosas como el propio Internet podrían ser conscientes. Más extraño aún, existe un sistema mucho más grande que conocemos, que también recolecta e integra información, el universo mismo.
En todo momento, cantidades incontables de datos se integran en todo el cosmos, desde colisiones atómicas hasta reacciones químicas complejas a gran escala, todas las cuales requerirían supercomputadoras tremendamente poderosas para replicarse. El segundo argumento es la conciencia cuántica. Algunos teóricos han hecho fuertes intentos analógicos de relacionar el panpsiquismo con los fenómenos extraños observados en la física cuántica. El filósofo estadounidense William Licken afirmó en una ocasión, un pequeño monitor genera un poco de conciencia, más monitores, mejor integración y control, generan más y mayor conciencia. En este caso, Licken se refiere a la supervisión y la integración como un componente básico de la conciencia, en un sentido muy similar al de Tononi. Hay muchas formas de plantear el argumento cuántico panpsiquista. Una de ellas se basa en esta definición de monitoreo e integración. Consideremos la propiedad cuántica llamada entrelazamiento, en la que dos fotones muestran correlaciones en su polarización. La polarización de uno afecta al otro, sin importar qué tan lejos estén, lo que significa que, en un sentido muy real, cada fotón está monitoreando al otro. De ahí se sigue que ese pequeño grado de conciencia descrito por Licken podría existir en el nivel cuántico, donde encontramos monitoreo a muy pequeña escala en todas partes del universo. Lo menos claro es cómo este monitoreo se expandiría hasta formar una red integrada, como las discutidas en la teoría de la información integrada. Ese es un problema que los panpsiquistas deberán explorar más a fondo. El tercer argumento es el no emergentismo. Las dos teorías anteriores sostienen que la conciencia podría surgir de sistemas informacionales integrados, pero otra teoría interesante sugiere que la conciencia quizá no sea emergente en absoluto. El no emergentismo, como indica su nombre, parte de la idea de que las propiedades emergentes no existen. Esto significa que las propiedades básicas de los sistemas complejos pueden reducirse también a los componentes más simples. En otras palabras, nada surge de la nada, y la conciencia debe encontrarse no solo en sistemas completos, sino también en sus componentes más básicos. Esta teoría plantea la conciencia como una propiedad universal de la materia y, por tanto, implica que está presente en todo el universo material. Quizás uno de los argumentos más intrigantes surge de la combinación del no emergentismo con la evolución. Muchos teóricos, incluido el matemático y filósofo inglés William Kenden Clifford, han sostenido que la evolución es un proceso que crea sistemas complicados a partir de otros más simples, pero que no genera propiedades completamente nuevas como la conciencia. Esto significa, naturalmente, que los componentes simples de los sistemas biológicos deben contener las mismas propiedades que encontramos en el sistema completo, incluida la conciencia. Para visualizar este argumento, basta con retroceder en nuestra propia línea hereditaria. ¿En qué punto desarrollaron conciencia nuestros ancestros? ¿Con el surgimiento de nuestra especie? Es poco probable, dado que nuestros ancestros también tenían cerebros y sistemas nerviosos complejos. ¿Con la aparición de los vertebrados? Tampoco parece probable, considerando la inteligencia de muchos moluscos como calamares y pulpos. Incluso en organismos unicelulares se observan procesos de entrada y salida de información, almacenamiento y procesamiento de datos que podrían equivaler a una forma de conciencia. Aunque estas teorías no son perfectas ni concluyentes, apuntan a posibilidades muy sugerentes. Entonces, ¿es el universo consciente? Todo es mente, es decir, que el universo mismo, en su nivel fundamental, es mental. Que todos los fenómenos de la vida, la materia y la energía del universo material son pensamientos de una mente infinita y universal. Lo que significa que todas las cosas comparten una conexión en el hecho de existir dentro de esa mente y por lo tanto, están sujetas a las leyes de lo creado. Este universo mental, a modo de experimento, podría explicarse como una inteligencia infinita, un campo inteligente e incluso como la naturaleza misma de la conciencia, generando un diálogo de pensamiento que danza con el pensamiento. El principio del mentalismo explica la naturaleza de la energía, el poder y la materia como subordinados a la mente, tal como aparece en nosotros y en la naturaleza que nos rodea. Cuando ves todo lo que piensas y haces como una interacción de pensamiento con pensamiento, desarrollas una comprensión del primer principio del mentalismo, que te permite captar las leyes del universo mental. La idea de que todo es mente conecta con la filosofía hermética, revelando que el núcleo del universo está arraigado en el poder de la mente. El hermetismo explora cómo el microcosmos y el macrocosmos están vinculados, de manera similar a la idea de que el universo refleja nuestros pensamientos. El como es arriba es abajo se alinea con la noción de que todo es mente, donde las leyes del cosmos reflejan las leyes de nuestra mente.
Los 7 principios herméticos que guían el funcionamiento del universo encajan con este principio, mostrando que los pensamientos son cruciales. El principio de polaridad, por ejemplo, sostiene que el amor y el odio comparten un mismo hilo energético. Esta visión ayuda al cambio personal a través del pensamiento consciente y la elección. En esta mezcla de ideas, el mentalismo y el hermetismo ofrecen caminos de transformación. Nuestra mente se convierte en un laboratorio donde los pensamientos moldean la realidad. En el corazón de este concepto yace la revelación de que el universo, en su esencia, está impregnado de conciencia. Esta conciencia impregna la danza intrincada de las partículas subatómicas, dando lugar a la sinfonía de la realidad misma. Al adentrarnos en la física cuántica descubrimos un reino donde las partículas muestran comportamientos que desafían nuestra comprensión convencional. Las entidades subatómicas parecen existir en múltiples estados al mismo tiempo, colapsando a un estado definido solo cuando son observadas. Esta conducta curiosa recuerda al principio del mentalismo, sugiriendo que el acto de observar, impulsado por la conciencia, juega un papel clave en la formación de la realidad. Considera los electrones, esos diminutos vagabundos subatómicos, danzan alrededor de los núcleos atómicos, siguiendo trayectorias influidas por probabilidades más que por rutas fijas. En esta danza vislumbramos la flexibilidad inherente del universo, un reino donde la conciencia teje sus patrones encantados. La conexión entre conciencia y universo va más allá de las partículas diminutas. Se extiende al cosmos entero. Las galaxias se mueven en patrones, las estrellas nacen y mueren, y los cuerpos cósmicos interactúan como partículas en la danza. Este baile cósmico nos hace preguntarnos si estos fenómenos son solo mecánicos o si muestran la acción de una mente cósmica consciente. Los científicos encuentran orden en el aparente caos del universo. Las galaxias se agrupan y se alinean de formas que parecen ir más allá del azar. ¿Podría esta organización ser señal de una conciencia universal guiando todo? La idea de que todo es mente también nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestra conciencia personal está vinculada a la inteligencia mayor del universo. Así como nuestros pensamientos afectan nuestras vidas, ¿podría nuestra conciencia compartida dar forma al universo entero? Esto plantea la vieja pregunta de si solo observamos el universo o si en realidad somos parte activa de su historia. En esta mezcla de conciencia y existencia, las partículas diminutas se convierten en compañeras de baile de nuestros pensamientos. El universo se transforma en un lienzo donde la conciencia es el artista, creando desde lo más pequeño hasta lo más grande. Esta visión nos invita a considerar al universo como un ser consciente en sí mismo, y nos hace replantear lo que creemos saber de la realidad. Sugiere que nuestra conciencia no está separada del cosmos, sino profundamente conectada con él. Esta filosofía divide nuestra realidad en 2 reinos, el mundo material de apariencias fugaces en constante cambio e imperfección y el mundo de las ideas o formas eternas. Este reino de las formas representa un dominio de perfección inmutable donde residen los ideales atemporales. Platón creía que todo lo que percibimos en el ámbito material es solo una imitación de esas formas ideales. Señaló que, mientras nuestros sentidos nos conectan con el mundo material, el mundo de las formas solo es accesible a través de la contemplación intelectual. Para ilustrarlo, usó la alegoría de la caverna, individuos confinados que ignoran la existencia del exterior, lo que representa nuestra limitada conciencia de ese reino superior. Sin embargo, Platón reconocía que poseemos un entendimiento innato de las formas, pues nuestra alma proviene de ese mundo y mantiene una conexión intuitiva con el que precede a nuestro cuerpo. ¿Podría ser que nuestras percepciones, moldeadas por la danza de la conciencia, sean simples reflejos de esos ideales eternos? Al navegar las fronteras de nuestra comprensión, nos encontramos en una encrucijada. ¿Somos solo observadores de un tapiz cósmico o nuestra propia conciencia teje los hilos de la realidad? El físico John Wheeler concluyó que la rareza de la mecánica cuántica se basaba en una verdad aún más grande y extraña, que el universo entero permanece en un estado de incertidumbre y se manifiesta en un estado real y definido cuando es observado por un ser consciente. Eso somos nosotros. Somos partícipes en dar existencia no solo a lo cercano y presente, sino también a lo lejano y pasado, dijo Wheeler en 2006. Llamó a su interpretación el principio antrópico participativo. Si está en lo cierto, el universo es consciente. Esta idea sugiere que el universo, en toda su vastedad, habita en un estado de potencialidad hasta que seres conscientes lo observan. Nuestro acto de observar, según se propone, aporta claridad al paisaje nebuloso de posibilidades, moldeando la realidad de formas que desafían la explicación convencional.
La propuesta de Wheeler resuena con la profunda conexión entre conciencia y existencia, una perspectiva que recuerda a Albert Einstein, quien veía en la unión de arte y ciencia un despertar de la sensación cósmica de conexión. Al enfrentarnos a estos misterios vislumbramos la interacción entre nuestra conciencia y el universo. Aunque el principio entrópico participativo quizá nunca tenga validación empírica, su esencia persiste como eco de la danza cósmica en la que participamos. Nos invita a explorar las fronteras de la comprensión, a cuestionar los límites de la realidad y a aceptar que nuestra conciencia juega un papel vital en la narrativa del cosmos. En esta exploración compartida unimos la ciencia y la filosofía, fomentando un diálogo que amplía los límites de nuestra percepción. Aunque la prueba definitiva siga siendo esquiva, el simple hecho de contemplar este principio enriquece nuestro camino, dejándonos una sensación de asombro e interconexión que trasciende nuestra visión individual. Cuando se trata de entender la realidad, la conciencia y, básicamente, todo lo demás, apenas hemos arañado la superficie. Consideremos la naturaleza misma de la realidad. ¿Percibimos un mundo externo objetivo o una realidad filtrada por nuestra conciencia? ¿Existe el universo tal como lo percibimos o guarda dimensiones ocultas fuera de nuestros sentidos? Estas preguntas tiran del tejido de nuestra comprensión, invitándonos a cuestionar si lo que percibimos es todo lo que existe. Al avanzar, nos topamos con la intrincada relación entre conciencia y materia. ¿Surge la conciencia de las complejas interacciones de las neuronas en el cerebro, o podría ser que no esté confinada a nuestros cuerpos físicos? ¿Hay una conexión más profunda entre el observador y lo observado, que sugiera que nuestra conciencia influye en el mundo a nuestro alrededor? El ámbito de la mecánica cuántica añade otra capa de intriga. Los fenómenos cuánticos desafían la visión clásica de causa y efecto. ¿Es posible que el acto de observar colapse las probabilidades en resultados concretos? ¿Podría la conciencia misma entrelazarse con estos misterios cuánticos, moldeando la realidad desde su base? Al adentrarnos en la naturaleza del tiempo, nos preguntamos por su verdadera esencia. ¿Es el tiempo una constante objetiva, o se dobla y distorsiona en respuesta a nuestra percepción y experiencia? ¿Podrían el pasado, el presente y el futuro estar interconectados de formas que desafían nuestra visión lineal? Responder a estas preguntas requiere una exploración matizada que combine la filosofía, la ciencia y la contemplación humana. Para descifrar la realidad debemos considerar la distinción entre un mundo externo objetivo y el reino de la percepción. Perspectivas filosóficas como el idealismo sugieren que la realidad es producto de la conciencia, implicando que lo que percibimos da forma a lo real. Desde la ciencia, los avances en neurociencia y psicología nos ayudan a entender cómo el cerebro construye nuestras percepciones. Sin embargo, reconciliar ambos puntos de vista sigue siendo un reto. El origen de la conciencia también es un enigma. La neurociencia busca descifrar cómo los procesos cerebrales generan conciencia, explorando las redes neuronales y las interacciones bioquímicas. Por otro lado, teorías como el panpsiquismo sugieren que la conciencia es una propiedad inherente de toda la materia, y no algo exclusivo del cerebro. Estudiar estados alterados de conciencia, como la meditación o las experiencias psicodélicas, ofrece perspectivas únicas. Abordar las preguntas sobre la influencia de la conciencia en la física cuántica implica pensamiento interdisciplinario. El papel de la observación en el colapso de probabilidades sigue siendo un tema de debate. Físicos exploran teorías como la relatividad de Einstein, que muestra que el tiempo se dilata según la velocidad y la gravedad. Unir la relatividad con la mecánica cuántica mediante teorías como la gravedad cuántica podría aportar una comprensión más amplia. Desde la psicología, el estudio de cómo percibimos el tiempo revela cómo nuestra mente procesa estas experiencias, incluso mostrando dilatación subjetiva en diversas situaciones. ¿Está la humanidad todavía evolucionando? Sí, por supuesto. Todo lo está. ¿Estamos en un camino colectivo hacia una realización transhumana de lo divino, hacia una conciencia mayor? Es difícil afirmarlo, pero esto sí lo sabemos, la naturaleza de la propia naturaleza está escondida a plena vista. En esos raros momentos en que dejamos a un lado nuestros prejuicios, vemos la naturaleza tal como es. Ahí es donde comprendemos lo divino. Ahí es donde encontramos la conciencia mayor del universo. Los nombres y atributos que proyectamos sobre este fenómeno solo subrayan nuestra ignorancia. Después de todo, la fuerza detrás de la naturaleza es insondable. La conciencia de la naturaleza va más allá de las palabras. Y eso es todo por el video. El universo es un lugar extraño y fascinante para estar. Solo tenemos que seguir explorando y seguir preguntándonos, porque este viaje cósmico es verdaderamente único y emocionante.
Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.